Bien, profe. Bien, perfecto. Yo no los voy a estar viendo, así que por favor, si ustedes pasa algo, avísenme, me interrumpen, no importa porque yo no los voy a ver, si levantan la mano o me piden de alguna manera escrita, no los voy a ver. Sí les pido que me interrumpan y me avisen, no tengo ningún problema. Bueno, empecemos. La clase de hoy es una clase preciosa, a mí me gusta mucho, dentro de los temas del sistema nervioso es uno de los que más me gustan, a ustedes les gustan muy poquitos, y es entendible. Y en esta clase vamos a ver, casi son 3 temas, sinapsis, primero, neurotransmisores y fenómenos sinápticos. Para que un organismo pluricelular funcione coordinadamente como un todo, es indispensable que las células estén intercomunicadas. Y el sistema nervioso, en el sistema nervioso, esta comunicación se produce a través de la sinapsis. Ustedes ven acá una neurona y a continuación la segunda neurona. En el medio hay un espacio, no hay un contacto estructural, pero sí hay una sinapsis. Si yo amplifico este punto, ¿qué voy a ver? Esperen acá, vamos a correr esto acá. ¿Qué voy a ver? Una terminal axónica que en su extremo tiene un abultamiento y por ende se llama botón terminal también. Esta es la célula presináptica, un espacio que separa ambas células y la célula postsináptica. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Esto que venimos diciendo. Es un sitio especializado en la transmisión del potencial de acción o impulso nervioso entre 2 células excitables. Estas sinapsis se pueden clasificar de acuerdo a distintos parámetros. Si tenemos en cuenta la ubicación en que se establecen, las sinapsis pueden ser centrales, todas aquellas que se dan tanto en el encéfalo como en la médula espinal, o pueden ser periféricas, todas las que son desde el sistema central, nervioso central, hacia afuera. Eso es la periférica. Pueden establecerse entre una neurona y una fibra muscular, ya sea lisa, cardíaca, estriada. También puede darse en los ganglios somáticos, por ejemplo, en los ganglios de la raíz dorsal, o en los ganglios autonómicos. Si analizamos la zona de contacto en la que se establece la sinapsis, fíjense, esta es la neurona postsináptica y esta es la neurona presináptica. Esto que ven acá es una dendrita. Y esto es una espina dendrítica que no es otra cosa más que el abultamiento de la dendrita. Si la sinapsis se establece a nivel de la espina dendrítica o directamente con la dendrita, la sinapsis se llama axodendrítica. Si la sinapsis se establece entre el botón terminal y el soma, se va a llamar axo-axómica. Y si la sinapsis se produce a nivel del axón, entonces la sinapsis va a ser axo-axónica. Pero también se pueden clasificar las sinapsis de acuerdo al mecanismo de transmisión de la señal. Y en ese caso vamos a tener sinapsis eléctricas, sinapsis químicas y sinapsis mixtas, en las que coexisten ambos tipos de sinapsis. Si ahora vemos cómo se produce o cuáles son los componentes de una sinapsis eléctrica, vamos a ver que tiene una célula presináptica, una célula postsináptica, y si amplificamos este sector que vemos acá, esta es la membrana presináptica, esta es la membrana postsináptica y en el medio hay un espacio. Pero cada membrana tiene conexones, que son estos cilindros que forman un canal.
Esos canales pueden estar en estado abierto o en estado cerrado. Lo importante es que cada conexión entre una célula y la otra están perfectamente alineados, de manera tal que iones que se encuentren en una célula pueden pasar directamente hacia la otra sin pasar y sin tomar contacto con el medio extracelular. Entonces, volvamos a este esquema. Una sinapsis química se caracteriza por ser muy rápida y los iones pueden pasar en forma bidireccional. Simplemente, ante determinadas circunstancias, esos canales se abren y pueden fluir los iones en cualquiera de los dos sentidos. Y una característica es que no tienen neurotransmisores. ¿Dónde se localizan este tipo de sinapsis eléctricas? Pueden ser entre neuronas en el sistema nervioso central, o puede ser neurona y una glía, o bien pueden ser en las fibras musculares lisas o cardíacas. Y la función de este tipo de sinapsis es que permite la sincronización de las células interconectadas. Esto es lo que permite que el corazón, por ejemplo, se comporte como un sinsitio. Las fibras musculares. Si ahora analizamos una sinapsis química, vamos a ver que tienen algunas cosas en común con las eléctricas. Por ejemplo, la célula presináptica, la neurona presináptica, la célula posináptica, en el medio un espacio. Ese espacio se llama hendidura sináptica. La célula o neurona presináptica tiene microtúbulos que le permite para transportar organelas, por ejemplo, desde el soma hasta la terminal sináptica, organelas como la mitocondria, ¿no? Y tiene, fíjense en la membrana, unas zonas que son más oscuras, y lo importante de esta zona es que hay una importante cantidad de proteínas de membrana, de canales iónicos, de canales de calcio, por ejemplo. Inclusive puede haber, obviamente, receptores. Lo mismo le pasa a las membranas de la célula posináptica. Tiene los canales para iones, receptores, enzimas, etc. Cuando ustedes ven la presencia de numerosas mitocondrias, hace inferencia en que en este sitio de la célula se producen procesos activos que requieren de ATP, y el ATP es provisto por las mitocondrias. Pero además, estas sinapsis, esta neurona presenta vesículas claras, vesículas llamadas vesículas sinápticas, que en su interior contienen neurotransmisores, que son compuestos químicos. Porque habíamos dicho, ¿cuál era la función de la sinapsis? Transmitir el potencial de acción entre una célula y la otra. Y el potencial de acción es un fenómeno que se produce a nivel de la membrana plasmática, pero ocurre que acá hay un espacio. Entonces, como hay un espacio acá, son los neurotransmisores quienes van a mediar este proceso, esta transmisión del potencial de una célula a la otra. Entonces, ¿dónde se pueden producir estas sinapsis químicas? Pueden darse entre dos neuronas, entre una neurona y una fibra muscular, o también puede ser una neurona y células glandulares. Habíamos hablado de los neurotransmisores, que eran compuestos químicos. Profe, sí, diga. ¿La sinapsis química también se puede dar tanto en el sistema nervioso central como en el periférico? Sí, sí, y usted lo va a ver en el práctico que viene. Esto me encanta, chicos, que me interrumpan, así es interactivo. En el práctico que viene, que es el primero neuromuscular, ahí ya tiene una sinapsis química. Y no está en el sistema nervioso central, es periférico porque está en el músculo. Por ejemplo, los músculos de la mano, de los pies, de las piernas. Bueno, a partir que sale de la médula espinal,
ya es periférico. Central, me refiero de encéfalo y médula, ¿no? Todo hacia afuera es periférico. Y estas sinapsis químicas se dan por afuera también, como el ejemplo que le acabo de dar. ¿Está conforme con la respuesta? ¿Le expliqué lo que usted quería saber? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Entonces, tenemos estos neurotransmisores que están dentro de vesículas. ¿Y qué es un neurotransmisor? Un poco les adelanté. Son sustancias químicas que se sintetizan en la neurona. Y bien, para que se sinteticen en la neurona, tienen que tener el sustrato y las enzimas para su biosíntesis. Estos neurotransmisores van a ser liberados en respuesta a un estímulo adecuado. Y ya vamos a ver qué significa eso de estímulo adecuado. Cuando viene un estímulo adecuado, son liberados en cantidades suficientes para que produzcan una respuesta específica en la célula postsináptica. Y los neurotransmisores tienen que tener un mecanismo de remoción. Esto quiere decir un mecanismo que retire al neurotransmisor del espacio sináptico para poner fin a la neurotransmisión. Y esos mecanismos ya lo vamos a analizar. Y otro punto importante es que los neurotransmisores tienen sustancias agonistas y sustancias antagonistas. ¿Qué es un compuesto agonista? Es un compuesto distinto al neurotransmisor que es capaz de producir un efecto semejante a ese neurotransmisor. Y un agonista es lo contrario. Es una sustancia distinta al neurotransmisor que va a bloquear o inhibir el efecto de ese neurotransmisor. Y también vamos a ver ejemplos. Los neurotransmisores también se pueden clasificar según su estructura química. Pueden ser neurotransmisores de bajo peso molecular y neurotransmisores de alto peso molecular. Pero también estos neurotransmisores se pueden clasificar según el efecto que producen en la célula postsináptica. Si son neurotransmisores excitatorios, van a favorecer la transmisión del potencial de acción. Pero si son neurotransmisores inhibitorios, lo que van a hacer es impedir la transmisión del potencial de acción entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Les voy a presentar esta lista de neurotransmisores que está extremadamente simplificada, muy simplificada, porque cada día se encuentra una mayor cantidad de neurotransmisores. Es una lista muy, muy grande. Pero básicamente, a la izquierda tienen neurotransmisores de bajo peso molecular. Y a la derecha tienen los de alto peso molecular, también llamados neuropéptidos. Estos neurotransmisores de bajo peso molecular están agrupados por familias. Por ejemplo, las de las monoaminas, esta acetilcolina y serotonina. Dentro de las catecolaminas está dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y entre los aminoácidos está el glutamato, la glicina y GABA. Puse esta lista porque estos son los neurotransmisores que vamos a analizar en esta clase. Y son neurotransmisores muy importantes y ustedes lo van a ver desde el primer trabajo práctico hasta el final de la materia. Y si están en esta clase y están escuchando bien, de aquí van a sacar información muy importante para varios prácticos, para el que tienen para la semana que viene, neuromuscular, para el que le sigue, somático, también para sistema nervioso autónomo y para cardíaco.
para 4 Profesora, prácticos para sacar información. profesora, Sí, disculpe, diga. una consulta. ¿Es lo mismo decir neuropéptido que neurotransmisor o hay algún tipo de diferencia? Hay diferencia. Los neurotransmisores son los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular. Y los neuropéptidos son neurotransmisores de alto peso molecular. ¿Mm? Ya Bien. lo vamos a ver con mayor detalle, pero, por ejemplo, la acetilcolina no es un neuropéptido. ¿Mm? Bien. Neuropéptidos serían estos que están acá, encefalina, neuropéptido y etcétera. Perfecto. Bien, gracias, profesora. No, por favor, un placer que me interrumpan. La verdad que me gratifica mucho. Antes, sí, sí, es por algo en específico y ahora les cuento de qué se trata. Antes se creía que las neuronas, una neurona podía sintetizar y liberar tan solo un tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, acetilcolina. Si la neurona libera acetilcolina, se la llama colinérgica, neurona colinérgica. Y se creía que solamente sintetizaba acetilcolina. Pero después se conoció que aparte de la acetilcolina, también sintetiza y libera otros neurotransmisores. Y en general va en la misma neurona, se sintetiza un neurotransmisor de bajo peso molecular con un neurotransmisor de alto peso molecular. No quiere decir que en todos los casos ocurra así, pero sí en muchos. Por ejemplo, en la neurona colinérgica se sintetiza acetilcolina y un neuropéptido, el péptido intestinal vasoactivo. O, por ejemplo, en las neuronas noradrenérgicas que sintetizan noradrenalina, también sintetizan neuropéptido I. ¿Mm? Entonces, y hay otras, ya lo vamos a ir viendo, entonces, que hay neuronas que sintetizan un neurotransmisor de bajo peso molecular y uno de alto peso molecular, uno o más de un neurotransmisor de alto peso molecular. A este concepto de que una neurona puede sintetizar más de un neurotransmisor se le llama cotransmisión. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, profe, por ahora bien. Profe, una pregunta. ¿La cotransmisión es solo el concepto que dice usted, que puede sintetizar más de uno? Que sintetiza y libera más de uno. Y libera, bien. Y libera, lo sintetiza y lo libera a más de un neurotransmisor. Bien, Si gracias. vamos entonces, no, por favor. Esta neurotransmisión es un evento complejo que se realiza en etapas. Y esas etapas son las que vamos a analizar ahora. Se sintetiza el neurotransmisor, una vez que se ha sintetizado, se almacena. Posteriormente, ante la llegada de un estímulo adecuado, se libera al espacio sináptico. Ese neurotransmisor interactúa con receptores y luego de esa interacción es removido para poner fin a la neurotransmisión. Entonces vamos a empezar a analizar la síntesis y el almacenamiento del neurotransmisor. ¿Dónde se sintetiza el neurotransmisor? Va a depender si es un neurotransmisor de alto o de bajo peso molecular. Los neurotransmisores de bajo peso molecular se sintetizan en el botón terminal. En el botón terminal va a haber las enzimas y los sustratos necesarios para su síntesis. Sin embargo, las enzimas sí se tienen que sintetizar en el soma, porque requieren del retículo endoplasmático rugoso, de los ribosomas, y esas estructuras no están en el botón terminal, están solamente en el soma, solo en el soma. Entonces las enzimas sí se van a sintetizar en el soma
y van a ser transportadas hacia el botón terminal. Entonces, a medida que se va sintetizando el neurotransmisor, va a ir ingresando una vesícula sináptica. Pero fíjense que el neurotransmisor, para ingresar a la vesícula, lo hace a través de un transportador especial. Y lo hace en contratransporte con el protón. Si lo hace en contratransporte con el protón, tiene que haber una bomba que me provea protones dentro de la vesícula para que siga ingresando los neurotransmisores. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de una vesícula sináptica? Vamos a encontrar ATP, enzimas que intervienen en la biosíntesis del neurotransmisor, cationes, como por ejemplo, les decía recién, el protón, el magnesio, el calcio, cromogranina, etc. Esto que es importante, solamente que recuerden que dentro de esas vesículas, aparte del neurotransmisor, hay otras cosas también. Pero con que ustedes sepan que está el neurotransmisor dentro de vesículas, con eso es suficiente. Ahora, si el neurotransmisor es de alto peso molecular, o sea, si es un neuropéptido, al ser una estructura más grande, más compleja, requiere y es un polipéptido, requiere de la presencia del retículo endoplasmático rugoso y del Golgi. Entonces ahí es imposible que se sintetice en el botón terminal, porque como les dije, estas organelas se encuentran solamente en el soma de la neurona. Entonces se sintetiza una molécula más grande, más compleja, en el sistema de Golgi se empaqueta y forma lo que llama un gránulo de secreción. Dentro de ese gránulo está una macromolécula, la molécula precursora de esos neurotransmisores, y adentro también tiene enzimas. Entonces, esas enzimas van a ir dividiendo la molécula y de esa molécula grande van a salir varios neurotransmisores, que son los neuropéptidos, esos que hablábamos, que pueden ser del mismo tipo o distintos tipos de neuropéptidos también. Y entonces, ¿qué va a tener esta neurona? Fíjense, tiene estas vesículas claras con los neurotransmisores de bajo peso molecular y estos gránulos de secreción que son más grandes y en su interior son más oscuros, que tienen los neuropéptidos. Esto es el concepto de cotransmisión, porque no solo lo sintetiza y lo almacena, sino que cuando se produzca la liberación se van a liberar ambos, los neurotransmisores de bajo peso molecular y los neurotransmisores de alto peso molecular. Ahora, ¿por qué es necesario que el neurotransmisor se almacene en estas vesículas que hemos visto? Unas son más pequeñas, estas son más grandes, tienen distintos aspectos, porque esto tiene un centro oscuro, estas son más transparentes. Porque en el citoplasma hay enzimas capaces de degradar los neurotransmisores. Entonces se sintetizan y directamente se almacenan en vesículas. Pero además, cuando estos neurotransmisores se liberen y se liberan por exocitosis, asegura que se libere una gran cantidad de estos neurotransmisores. Entonces, una vez que se han sintetizado y almacenado los neurotransmisores, viene el momento de su liberación. Y yo les había dicho que estos neurotransmisores se liberaban ante un estímulo adecuado. Y ese estímulo adecuado es el potencial de acción. Entonces, recuerden que de la clase pasada ustedes han visto que el potencial de acción es un evento que se produce a nivel de la membrana y que es capaz de propagarse. Único potencial que se propaga es el potencial de acción. Ningún otro se propaga. Solo el potencial de acción. Ahora, ¿qué hace este potencial de acción? ¿Cómo hace
para liberar a ese neurotransmisor. Veamos qué ocurre. Por acá se viene propagando el potencial de acción y llega a la terminal. Acá, esta estructura es un canal de calcio que está sellado. Pero este canal de calcio es sensible al potencial de acción, sensible al voltaje. Entonces, cuando se produce, pasa el potencial de acción, se produce esta diferencia de potencial, este canal de calcio que estaba cerrado se abre y el calcio ingresa. Tan importante es este calcio que ingresa que la cantidad de neurotransmisor que se libera depende de la cantidad de calcio que ingresa. Entonces, evidentemente, el calcio tiene que estar haciendo cosas importantes para que permita la liberación del neurotransmisor. Efectivamente, el calcio va a liberar a estas vesículas sinápticas del citoesqueleto. Están fijadas al citoesqueleto y este calcio va a inducir la fosforilación de proteínas que anclan a las vesículas al citoesqueleto, a la sinapsina. Una vez que la libera, la vesícula va a migrar hacia la membrana, va a migrar a determinados puntos de la membrana donde hay unas proteínas de anclaje. Primero se reconocen, después se anclan, para que recién después se fusionen. ¿Y qué pasa ahí? Fíjense, esta es la membrana de la vesícula sináptica, esta es la membrana de la célula presináptica. No vamos a entrar tanto en tantos detalles en cómo se llaman las proteínas, solamente se las voy a nombrar a dos nada más. Esta es la vesícula sináptica, tiene una proteína. Esta es la membrana plasmática, tiene otra proteína. Y en el medio también hay otras proteínas que están en el citoplasma. La cuestión es que estas proteínas se reconocen, se unen, forman un complejo y ahí se produce el amarre de la vesícula con la membrana. Tienen que estar bien amarradas, bien ancladas, para que luego se fusionen ambas membranas. Volvemos acá, se fusionan las membranas, se hace un poro que se va agrandando, se agranda, y se produce la liberación del neurotransmisor. La liberación, la exocitosis. Y la exocitosis es un proceso activo. Por eso están las mitocondrias, que van a dar lugar a formar el ATP que se requiere para este proceso. Ustedes deben haber escuchado de la toxina botulínica, es una toxina mortal, pero en dosis muy pequeñas se las usa para el Botox. Y ahora, ¿cómo hace para actuar? El Botox se produce, o en realidad se inyecta cerca de los labios para disminuir las marcas de las arrugas. ¿Cómo funciona esto? Ahí hay terminaciones nerviosas que van a inervar a los músculos para que se contraigan. Entonces, lo que va a hacer el Botox o la toxina botulínica es interactuar con estas proteínas y no deja que la vesícula se ancle. Y por ende, no hay liberación del neurotransmisor. Si no hay liberación del neurotransmisor, no hay contracciones musculares. Y esas arrugas se producen por los gestos que una persona hace. Esos gestos son pequeñas contracciones de los músculos que dejan de haberlo. Por eso es que, si bien la expresión de la cara se ha restringido mucho los gestos, se disminuyen la marca de las arrugas. Pero la toxina botulínica, no hablemos del Botox, que es lo que se inyecta con tratamientos estéticos, sino la toxina en sí puede ser mortal, de hecho lo es, porque va a paralizar a los músculos respiratorios. Una vez que se ha liberado el neurotransmisor,
esta vesícula comienza a estrangularse. Primero el poro se dilataba para que salga el neurotransmisor. Cuando se libera, comienza a estrangularse, se vuelve a formar la vesícula, va un endosoma, se vuelve a formar otra vesícula vacía y paulatinamente, a medida que se sintetice, se va llenando de neurotransmisor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, por ahora sí. Bien. Una vez que se liberó el neurotransmisor, ahora va a interactuar con los receptores. Esos receptores con los que interactúa son básicamente de dos tipos. Los ionotrópicos, que son canales iónicos, y los metabotrópicos, que van a inducir la síntesis de segundos mensajeros. Ya lo vamos a hablar porque esto parece chino por ahora. ¿Dónde vamos a encontrar esos receptores? Los vamos a encontrar en la membrana posináptica, o sea, de la célula posináptica, entonces se llaman receptores posinápticos. Pero también nos encontramos en las membranas presinápticas y se llaman receptores presinápticos. Y pueden ser autorreceptores o heterorreceptores. ¿Cuándo es un autorreceptor? Cuando reconoce y se une al neurotransmisor que liberó la misma neurona. Por ejemplo, cuando la noradrenalina se une a receptores para noradrenalina, siendo que esa neurona sintetiza noradrenalina. Y heterorreceptores son aquellos que se unen a receptores liberados de otro tipo por otra neurona. Ya lo vamos a ver. ¿Qué función tienen estos receptores presinápticos? Modulan la liberación y la síntesis del neurotransmisor. Con los ejemplos que vamos a ir viendo, van a quedar estos conceptos más claros. Analicemos esto, miren, ¿qué vamos a ver? Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. ¿Cómo es un receptor ionotrópico? Esto que ustedes ven en la imagen, esto es un receptor ionotrópico. Ionotrópico, de ion. El receptor al que se une el neurotransmisor es la misma estructura que forma el canal iónico. Acá tenemos, ¿cómo funciona? Este es el neurotransmisor, este es el receptor. Y el receptor, aparte de ser receptor, es también un canal, que en este caso está cerrado. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, y en este caso se unen dos neurotransmisores, este canal que estaba cerrado cambia su configuración y queda abierto. Y cuando se abre, los iones pueden o entrar o salir, dependiendo de qué canal estemos hablando. Entonces, el receptor y el canal es exactamente la misma estructura. Y este complejo receptor-neurotransmisor se regula directamente porque es la misma estructura y da una respuesta rápida. Ejemplos de estos receptores ionotrópicos son los nicotínicos para acetilcolina, GABA para este aminoácido GABA, la glicina y el glutamato. Ya cuando vayamos avanzando van a entender con mayor detalle esto que les voy diciendo. Receptor ionotrópico. El receptor y el canal es exactamente la misma estructura. Veamos el receptor metabotrópico. Acá es diferente. Fíjense, este es el receptor y este es el canal iónico. No son las mismas estructuras, son diferentes. Fíjense, receptor y canal es lo mismo. Acá no, acá está el receptor y acá está el canal iónico. ¿Cómo funciona?
siempre el primer mensajero es el ligando extracelular, en este caso el neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, se producen cambios y hay una proteína G asociada al receptor que va a interactuar con otra estructura, con otra molécula, y este complejo va a producir la síntesis de un segundo mensajero, por ejemplo, el AMP cíclico. Y el AMP cíclico es en sí quien va a inducir la apertura del canal. Entonces, en primer punto, receptor y el canal iónico son estructuras o proteínas diferentes. Cuando se une este complejo receptor-neurotransmisor, va a regular indirectamente al canal, porque son estructuras diferentes. Y por supuesto la respuesta va a ser más lenta, porque se tiene que formar el segundo mensajero, tienen que ocurrir estos pasos que en el caso anterior no ocurrían. Ejemplos de estos receptores son los receptores noradrenérgicos para noradrenalina, los dopaminérgicos para dopamina. Bien, sí. No, esta proteína G, la subunidad alfa, va a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a inducir la formación de AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a abrir o cerrar el canal. Este es solamente un esquema para ver que hay más pasos intermedios. Pero esta es la proteína G, que por ejemplo activa la activación de la adenilciclasa, y esta estimula la síntesis de AMP cíclico, que el AMP cíclico sería el segundo mensajero. Bien. Ahora esto que viene es muy importante. Y con este esquema, si le pueden sacar una foto, copiarlo, lo que sea, esto es la base para entender cuándo un neurotransmisor es excitatorio o es inhibitorio. Y les va a quedar para todo. Fíjense, hemos dicho que el neurotransmisor se une al receptor. Y el último paso que van a hacer, directo o indirectamente, es abrir o cerrar canales. Estos que hemos dicho acá, estos canales o se pueden abrir o se pueden cerrar. Estos que hemos dicho, tanto acá como acá. Estos canales se abren o se cierran. Entonces, esos canales se pueden abrir o se pueden cerrar. Si se abren, puede que entre sodio o calcio y se produzcan potenciales postsinápticos excitatorios, que ustedes lo han visto en la clase pasada. O puede ser, quieren que les dé un tiempito a que lo copien o le han sacado una foto o algo, o sigo. Yo ya Si quieres seguir, profe. Sigo entonces, no se me han cruzado las voces. ¿Sigo? No, siga tranquila. Sí. Bien, perfecto. Entonces, habíamos dicho, se abren los canales y puede entrar sodio o calcio y producen potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Qué es eso? Fíjense, esto es un repaso de la clase pasada. Este es un umbral. Para que se produzca un potencial de acción tenían que alcanzar el umbral. Y estos no alcanzan el umbral. Son potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. ¿Qué hacen? Modifican el potencial de membrana en reposo. Al potencial de membrana en reposo lo modifican, pero estos no se propagan. Si es un potencial postsináptico excitatorio, lo acerca al umbral. La célula está, o la neurona, más excitable, más cerca de disparar un potencial de acción, pero todavía no lo dispara.
Si es un potencial posináptico inhibitorio, está más lejos del umbral y está menos excitable. Esto se llama hiperpolarización. Pero ninguno de estos potenciales son propagables, ninguno. Son potenciales locales o electrotónicos. Entonces, volvamos a este esquema. Sodio o calcio, cuando entran, producen potenciales posinápticos excitatorios. Cuando sale potasio o entra cloruro, se producen potenciales posinápticos inhibitorios. Pero si el canal estaba abierto y lo que se produjo, lo que indujo el neurotransmisor es que se cierren, puede ocurrir que ya no entre ni sodio o calcio. Entonces hiperpolariza a la célula, a la neurona, hiperpolariza, la hace más difícil que llegue al potencial de acción. Pero si se cierra el canal y no entra potasio, se produce una despolarización. Ahora, en base a esto, vamos a ir deduciendo cuando un neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio. Después que yo les dé un par de ejemplos, ya solo se van a dar cuenta. Una vez que el neurotransmisor interactuó con el receptor, ahora hay que remover, hay que limpiar ese espacio sináptico del neurotransmisor para llegar al fin de la neurotransmisión. Y para esto hay tres mecanismos: la recaptación, la inactivación enzimática o la difusión. Veamos qué es esto. Este es el botón terminal, se libera el neurotransmisor y después de que interactúe con el receptor se produce la recaptación. Esto quiere decir, el neurotransmisor vuelve a la célula que lo liberó. O bien, entra a las células de la glía. Las células de la glía no transmiten potenciales de acción, pero tienen funciones muy importantes. Recaptación, entonces, es que el neurotransmisor reingrese a la célula que lo liberó o a las células de la glía. Pero si se fijan, ingresan a través de proteínas específicas. Ese es un proceso de remoción, la recaptación. También puede ocurrir que sean degradados por enzimas que se encuentran cerca de los receptores en la membrana postsináptica. O bien, que estos neurotransmisores difundan hacia la sangre o hacia el tejido intersticial. Para que vean qué tan importantes son los procesos de remoción, por ejemplo, los antidepresivos, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la recaptación de noradrenalina o serotonina, cualquiera de los dos. Al inhibir la recaptación, el neurotransmisor queda más tiempo en el espacio sináptico. Y al quedar más tiempo, tienen más tiempo para interactuar con sus receptores y no finaliza la neurotransmisión. Otro ejemplo, el paratión, que es un veneno que está prohibido, que es, por ejemplo, como insecticida, pero puede matar perfectamente a una persona, por eso se prohibió. Lo que hacía era inhibir el efecto de benzilo, para que vean qué tan importantes son los mecanismos de remoción. Y ahora vamos a hablar de la acetilcolina, neurotransmisor que tienen ustedes para la semana que viene. La acetilcolina es un neurotransmisor que se sintetiza en las neuronas colinérgicas a partir de acetil-CoA por acción de una enzima que se llama colina-acetiltransferasa, se forma la acetilcolina. Una vez formada va a ingresar a la vesícula por un transportador y ante la llegada de un estímulo adecuado va a ser liberado. Acuérdense, el estímulo adecuado es un potencial de acción. La acetilcolina va a interactuar con su receptor, que puede ser de dos tipos, ya lo vamos a ver, y una vez que interactúa, hay una enzima, la acetilcolinesterasa. Y esta enzima va a degradar al neurotransmisor.
en acetato y en colina. La colina es lo que va a ser recaptado para seguir sintetizando más neurotransmisor. Les había comentado que la acetilcolina puede actuar con dos tipos de neurotransmisor. Los receptores nicotínicos, que son, este es el ejemplo cuando he puesto receptores ionotrópicos. Fíjense, es una estructura que tiene 5 subunidades y que está en una posición cerrada. Cuando la acetilcolina se une al receptor, el canal cambia de forma, se abre y entra sodio. Estos receptores, que se llaman nicotínicos, son ionotrópicos. Y si entra sodio, ¿qué es? ¿Es excitable o es inhibitorio el neurotransmisor? Fíjense en el cuadrito que les he dicho. Excitable. Excitable. Muy bien. Excelente, chicos, excelente. Es excitable. La acetilcolina puede actuar con receptores nicotínicos que se encuentran en el músculo esquelético. Lo ven en el práctico que viene. Pero, como les había contado, los neurotransmisores tienen agonistas y antagonistas. El antagonista se une al receptor, al sitio activo de la acetilcolina, lo bloquea y cuando está la acetilcolina no deja que tenga su efecto. Entonces bloquea el efecto del neurotransmisor. Pero la acetilcolina también se puede unir a otro tipo de receptor, los receptores muscarínicos. Dentro de los receptores muscarínicos es metabotrópico, es decir, estos que hacían que se forme AMP cíclico o se forme inositol trifosfato, porque se forma o porque disminuye la concentración, no importa eso. Entonces, ¿cuántos tipos de receptores muscarínicos hay? Varios. 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Dependiendo de qué tipo de receptor sea, va a ser el segundo mensajero que se forme. Pero no importa. Fíjense, acá el 1, el 4, el 5 aumenta el IP3 y diacilglicerol. Vamos acá. Se va a producir aumento permeabilidad al calcio y disminuye la permeabilidad al potasio. ¿Estimulante es excitatorio o inhibitorio? Fíjense en su tablita. Excitatorio. Muy bien. Excitatorio. En el corazón, por eso les he puesto así un corazoncito, están los receptores M2 y el M3. A través del AMP cíclico disminuye la entrada de calcio y aumenta la de potasio. ¿Excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Muy bien. Con esa tablita, ustedes llegan hasta el final de fisiología y de ahí pueden sacar si es excitatorio o es inhibitorio. Entonces, la acetilcolina en el corazón tiene un efecto inhibitorio, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿dónde lo van a tener a estos receptores muscarínicos? En el músculo liso, en el músculo cardíaco, en el páncreas, en el sistema nervioso central, etc. Y a estos nicotínicos en la unión mioneural, entre otros lugares. Unión mioneural, lo que van a rendir la semana que viene. Y un punto más les quiero mostrarles acá. Fíjense, acá el neurotransmisor es la acetilcolina. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiero el M1, el 2, el 3, el 4, el 5? Porque dependiendo a qué receptor se unen, vamos a tener efectos. Hemos dicho, ustedes me han dicho que el M2 era inhibitorio y que estos eran excitatorios, pero el neurotransmisor es el mismo. Entonces, abre un abanico de efectos que pueden darse con distintos receptores. Conclusión, el efecto depende del receptor al que se une. Bien. Hay una patología, miastenia grave, no sé si ustedes la conocen, a Beatriz Salomón, esa mujer que era una vedette
hace como varios años atrás, unos par de 20 años de mi época, más grande que yo. La hermana de ella falleció de miastenia grave. ¿Y qué es la miastenia? Es una enfermedad, una enfermedad inmune que produce anticuerpos contra estos receptores nicotínicos. Y al no tener los receptores nicotínicos, los músculos esqueléticos se debilitan, inclusive en un grado muy avanzado, producen relajación de los músculos. Y los músculos respiratorios también se relajan porque son músculos esqueléticos. Entonces, no se puede respirar y sobreviene la muerte. Es para ir dándoles algunas patologías. Bueno, difícil esta clase. No quiero ningún dormido en esta clase. Si no, se traen el mate, se hacen un té, un café y seguimos. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. profe. Muy bien. Otro neurotransmisor es la noradrenalina. Muy nombrado también, y lo van a ver en sistema nervioso autónomo, en el tercer trabajo práctico, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en varios más. Noradrenalina. Fíjense, este es el botón terminal y la noradrenalina se sintetiza a partir de la tirosina, un aminoácido, que por acción de la tirosina hidroxilasa, una enzima va a formar L-dopa, por acción de otra enzima dopamina, hasta que va a llegar a la noradrenalina. Y en esta mitocondria, ahí está la MAO. MAO, la enzima monoaminooxidasa, que degrada a la noradrenalina. Por eso, y aquí empiezan a ver la importancia, que la noradrenalina esté preservada dentro de una vesícula. Cuando llega el potencial de acción, la noradrenalina se libera al espacio sináptico y puede interactuar con distintos tipos de receptores. Receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esto que ven acá es el segundo mensajero, el IP3-diacilglicerol. En el alfa 2 se disminuye la cantidad de AMP cíclico, con los receptores alfa y beta aumenta la cantidad de AMP cíclico. Una vez que interactúan, fíjense que en la membrana postsináptica está la COMT, enzima catecol ortometiltransferasa. Esa enzima va a degradar a la noradrenalina. Y por otro lado, la noradrenalina, su principal mecanismo de remoción, aparte de la COMT, pero el principal es la recaptación. La noradrenalina interactúa con receptores y es recaptada hacia las vesículas, primero hacia la terminal sináptica y luego hacia la vesícula sináptica. Pero la noradrenalina no solo puede actuar con receptores postsinápticos, sino también con receptores presinápticos. Acá ven el alfa 2, que es inhibitorio, el beta 2, que es excitatorio. ¿Y qué pasa cuando la noradrenalina se une a estos receptores, a estos autorreceptores, porque son receptores para noradrenalina? Si se une a receptores beta 2, va a estimular la síntesis y mayor liberación de noradrenalina. Si se une a receptores beta 2, va a disminuir la síntesis y la liberación de noradrenalina. Por eso estos receptores están modulando la liberación y síntesis del neurotransmisor. Como ya les había dicho, dentro de estas vesículas hay ATP, aparte de noradrenalina, cromogranina, y también tienen otras vesículas con el neuropéptido I. Por aparte, no están dentro de la misma vesícula. Y son los cotransmisores. Hay medicamentos antihipertensivos como la reserpina
que ¿cómo actúan? Inhiben la entrada de noradrenalina en la vesícula sináptica. Y como la noradrenalina aumenta la presión arterial, al no dejar que la noradrenalina ingrese a la vesícula, es degradada por la MAO. Y así hay menor cantidad de noradrenalina en el espacio sináptico y así disminuye la presión arterial. Otro neurotransmisor importante es la dopamina, muy parecido a la noradrenalina. La tirosina por tirosina hidroxilasa pasa a dopa por acción enzimática dopamina que se almacena en una vesícula. Se libera el espacio sináptico, puede interactuar con varios tipos de receptores. El receptor, el D1, el D2, D3, D4, D5. Pero no solo puede actuar con receptores posinápticos, sino también receptores presinápticos. El D2 es inhibitorio. Si es inhibitorio, va a inducir que se forme menos dopamina, que se libere menos dopamina también. Y tiene las mismas enzimas que degradan a... Sí. Disculpe que la moleste. No. No inhibe la síntesis, solamente disminuye. Disminuye la síntesis. Puede inhibirla, pero no la va a inhibir indefinidamente. Puede disminuir la síntesis y va a disminuir también la cantidad de dopamina liberada. También la puede inhibir, también puede llegar a inhibirla la síntesis. Bueno, muchas gracias. Bien. Este neurotransmisor es degradado por la MAO, la monoaminoxidasa, y por la COM, la catecol ortometiltransferasa que habíamos visto con la noradrenalina. Y este neurotransmisor también es recaptado hacia la terminal para que entre nuevamente a las vesículas y esté almacenado para una próxima liberación del neurotransmisor. ¿Dónde se ubican estas neuronas dopaminérgicas? Es, por ejemplo, en los ganglios autonómicos. Hay una neurona que es pequeña y es también fluorescente, intensamente fluorescente. Por eso se llama PIF, neurona pequeña, intensamente fluorescente. No importa, no es necesario que se acuerden eso. También se encuentra en la sustancia negra de los ganglios de la base. Los ganglios de la base son estructuras subcorticales que tienen como función el control motor de las personas. Por eso, las personas que padecen Parkinson, estas neuronas dopaminérgicas se degradan y se mueren. Y ahí vienen todas las sintomatologías del Parkinson, estos movimientos, el temblor, la postura, la inestabilidad corporal, que no solo se limita a eso, sino que también producen en estados tardíos alteraciones cognitivas e inclusive puede llegar a cierto grado de psicosis. Esta dopamina también inhibe la secreción de prolactina. Esto ya está actuando a nivel del hipotálamo. ¿Cuándo hay secreción de prolactina? Prolactina, en pro de la lactación. Es la hormona que induce la formación de leche. ¿Y cuándo se secreta prolactina? En el momento del amamantamiento, en las mujeres que están amamantando. Si no, esta hormona está inhibida. ¿Quién la inhibe? La dopamina. Y tenemos drogas agonistas de la dopamina, que ejercen un efecto similar a la dopamina, que son las anfetaminas. Antes tenían mayor circulación, pero pueden crear psicosis, pueden inducir a psicosis, unos estados mentales totalmente alterados y descontrolados. Por eso es que están prohibidas. Y hay drogas antagonistas a la dopamina y se los usa como antipsicóticos. Vamos ahora a la serotonina.
La serotonina es otro neurotransmisor llamado también 5-hidroxitriptamina. De la única manera que le llamamos es serotonina, no pedimos todos estos nombres. La serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido llamado triptofano. Todo esto así tanto no se pide. En este caso de la serotonina, sí de la acetilcolina o de la noradrenalina o de algunos otros neurotransmisores. Una vez que se forma la serotonina, queda almacenada en una vesícula. Cuando se libera por exocitosis, interactúa con distintos tipos de receptores. Puede ser el H1, el 2, el 3, el 4. Fíjense cuáles estos que están acá, ¿son ionotrópicos o metabotrópicos? Estos receptores, ¿qué opinan? Metabotróficos. Muy bien. Metabotrópicos porque indujo la formación de segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros van a abrir canales de calcio o de sodio. Este abre canal de potasio. Sale potasio, entonces es inhibitorio. Este cierra canales de potasio, entonces es excitatorio. Este abre canales de sodio, es excitatorio. Y este es ionotrópico. Ionotrópico, el receptor también es el canal de sodio. Y este es excitatorio. Entonces, es un neurotransmisor que en general es excitatorio, pero hay excepciones, como la que hemos visto. Este lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos sistema analgésico endógeno. ¿Qué es el sistema analgésico endógeno? Cuando una persona se quiebra, obviamente, por ejemplo, se quiebra una pierna, obviamente es un proceso muy doloroso. Pero si esa lesión se produce bajo una situación de mucho estrés, transitoriamente, por un breve tiempo, puede que la persona no sienta dolor. Por ejemplo, un soldado está en la guerra, un atleta está en una competición muy importante, o una persona está en la calle y ha tenido un accidente, se quiebra la pierna y por un tiempo breve, por esa situación de estrés, no va a sentir el dolor. Después sí. ¿Y por qué no siente ese dolor? Porque se activa el sistema analgésico endógeno. Analgesia inhibe el dolor, endógeno porque está dentro del organismo. Y eso lo vamos a ver en detalle la clase que viene. La serotonina estimula la secreción de leche. En la glándula pineal, la serotonina se convierte en melatonina. Han visto la propaganda de un producto que tiene melatonina, que es para conciliar el sueño. Este neurotransmisor regula el sueño, el humor, las sensaciones sexuales y algunas sensaciones placenteras también. Ahora les voy a pedir, yo me tomo un traguito de agua y ustedes vuelven a traer toda la atención acá, porque vamos a hablar de un neurotransmisor muy importante, que es el glutamato, y que muchas veces se los pide en la mesa de examen. Bien. Pasemos al glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor en el sistema nervioso central. ¿Cómo se sintetiza el glutamato? Esta es la neurona glutaminérgica de glutamato. Se sintetiza a partir de glutamina, pero la glutamina viene de las células de la glía. Entonces necesitan las células de la glía para la biosíntesis. Por acción enzimática se forma glutamato que se va a almacenar en una vesícula. Una vez que se libera el neurotransmisor y actúa con sus receptores, este glutamato va a ser recaptado a la
neurona que lo liberó, pero también a la neurona de la glía. Perdón, a la neurona no, a la glía. ¿Mm? Y en esta glía, entonces, las células de la glía es necesario para la biosíntesis del glutamato y para la recaptación del glutamato. Fíjense ahora los receptores del glutamato. El glutamato, una vez que se libera el espacio sináptico, va a actuar con un receptor, tiene un receptor AMPA y un receptor NMDA. Ambos receptores son ionotrópicos. Hay otros receptores que no los vamos a analizar, ni el kainato ni los metabotrópicos. También no los vamos a analizar. Solamente nos vamos a concentrar en estos dos, que son los más importantes. Entonces, se libera el glutamato y el glutamato va a actuar con los receptores NMDA. Estos receptores NMDA es amino, metil, isoxazol, propionato. No pedimos esos nombres y el NMDA es N-metil-D-aspartato. Cuando se une el glutamato al receptor, fíjense, este es el receptor en estado cerrado. Se une el glutamato a un sitio activo, pero también se debe unir la glicina para que este receptor actúe normalmente. Cuando se une glutamato y glicina, el canal se abre, pero todavía hay un problema. Aunque el canal esté abierto, el calcio y el sodio no pueden ingresar, porque hay un magnesio que está bloqueando este canal. Y de la única manera que va a salir este magnesio, va a desbloquear el canal, es que en la membrana se produzca una despolarización rápida. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Se libera el glutamato, se une el glutamato, se une la glicina, se abre el canal, pero el magnesio está bloqueado. Pero este glutamato también se une a otro receptor, al AMPA. Se produce la apertura del canal, entra sodio, este sodio despolariza la membrana y libera el magnesio. Ahí es cuando se va el magnesio. Una vez que se fue el magnesio, entra el calcio. Y este calcio es el que va a producir los efectos que son característicos de este neurotransmisor. Este neurotransmisor está relacionado a los procesos cognitivos y a la memoria. Cuando ustedes están estudiando, cuando ustedes están escuchando esta clase, todos estos procesos cognitivos está actuando el glutamato. Pero cuando esta entrada de calcio es muy grande, puede lesionar, inclusive puede provocar la muerte de las neuronas. ¿Y cuándo se produce esto? No en cualquier situación, no porque estudien mucho tampoco, en los procesos de isquemia y de anoxia. ¿Cuándo hay una isquemia? Por ejemplo, cuando hay un accidente cerebrovascular, se bloquea, se tapona con un coágulo la arteria. Entonces, a la neurona no va a llegar sangre. Al no llegar sangre, no llegan ni nutrientes ni oxígeno. O puede ser una anoxia. Por ejemplo, una persona que está sumergida en el agua, sí le llega sangre, sí le llegan nutrientes. Lo que no le llega es oxígeno. Cualquiera de esas dos situaciones se produce la muerte de esta célula glutaminérgica. Algunas se mueren y otras se dañan. Pero en esos procesos se libera mucha cantidad de glutamato. Y ese glutamato va a inducir la entrada de calcio, pero mucho calcio. Sumado, acá tenemos esta neurona, que es liberado glutamato, estas células dañadas, las vecinas, y las que ya se han muerto, no pueden recaptar al glutamato.
Entonces, ni las neuronas ni las células de la glía recaptan el glutamato. Entonces se acumula una gran cantidad de glutamato que va a ir dañando a cada vez mayor número de células vecinas. Por eso que una persona que tiene un ACV se le administra fármaco para que las células que están dañadas no se sigan dañando y no sigan liberando el glutamato. ¿Por qué? Porque la entrada de calcio produce la muerte, la cantidad excesiva de calcio, produce la muerte celular, la muerte de las neuronas. Y nos queda la glicina, otro neurotransmisor inhibitorio. Y este lo van a ver en el segundo trabajo práctico, cuando tienen reflejos que son inhibitorios, que tienen algunas neuronas inhibitorias y la inhibición se realiza a través de la glicina. Acá tenemos la neurona, tiene glicina, se libera y actúa con un receptor ionotrópico. Se libera la glicina, se abre el canal y entra cloruro. Entonces, ¿despolarizante o hiperpolarizante? ¿Qué opinas? Hiperpolarizante. Hiperpolarizante. Al ser hiperpolarizante, es inhibitorio. Y habíamos dicho que la glicina, recién, que también se debía unir a receptores de glutamato, al NMDA. La glicina, una vez que es liberada, es recaptada no solo por la neurona que la liberó, sino también por las células de la glía. Descansamos un poquito. ¿Cómo vamos? Por ahora bien, profe. Bueno. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Es densa esta clase, ¿no? Van a salir sacudiéndose neurotransmisores por todos lados. Digamos un poquito más adelante. Y ahora viene el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio y es el principal neurotransmisor inhibitorio en el encéfalo. Este es más sencillo. Parecido al glutamato. Se sintetiza glutamina, pasa al glutamato y del glutamato por acción enzimática se forma GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que le llamamos GABA. Ese neurotransmisor puede interactuar con receptores. GABA A y C, que están en la retina, son canales ionotrópicos que permiten la entrada de cloruro. Por eso es hiperpolarizante, por eso es inhibitorio. Pero también hay un receptor GABA B que es metabotrópico y abre canales de potasio o cierra los de calcio. Igual produce la hiperpolarización. Ahora veamos el receptor de GABA. El receptor del GABA no solo tiene un sitio de unión para el GABA, sino que también tiene un sitio de unión para las benzodiazepinas o los barbitúricos, que son inductores del sueño. También tiene un sitio de unión para la progesterona, por eso es que la mujer embarazada que tiene altos niveles de progesterona siente sueño. También tiene sitios de unión para el alcohol, por eso el alcohol también produce sueño. Y al unirse cualquiera de todos esos productos, se produce la entrada de cloruro y hiperpolariza con un efecto depresor del sistema nervioso central. Hemos terminado acá con los neurotransmisores de alto peso molecular. Y ahora vamos a entrar, con los de bajo peso molecular. Y ahora vamos a ver solamente dos. Nada más, no los voy a aturdir más con los neurotransmisores. Estos son de alto peso molecular. Y son neurotransmisores opioides. Opioides porque hay compuestos de la morfina que se unen a estos receptores. Y si están estos receptores, quiere decir que dentro del organismo tenemos sustancias capaces de unirse a esos mismos receptores. Y esto está muy relacionado con el sistema
de analgesia endógena. Analgesia, que suprime la información dolorosa. Es decir, que nuestro organismo también tiene neurotransmisores opioides, a los mismos que tienen, o sea, sustancias muy parecidas a los componentes que tiene la morfina. Esos neurotransmisores, que son los neuropéptidos, son las endorfinas, es toda una familia de endorfinas, una familia de encefalina, una familia de dinorfinas. Fíjense que estos neurotransmisores provienen de moléculas más grandes, de estas moléculas precursoras que se han formado, recuerden, en el retículo sarcoplásmico, se empaquetaban en el Golgi y formaban este gránulo de secreción. Forman ese gránulo de secreción y tiene enzimas que cortan la molécula lecitina y da como resultado encefalina, metencefalina y leuencefalina. Otros precursores, como la pro-opiomelanoportina, también forma endorfina, corta la molécula y genera muchas moléculas de endorfina, varias moléculas de endorfina. Y la prodinorfina también es el precursor de la dinorfina, viene de la 1 hasta la 8, de la 1 hasta la 17, de las neoendorfinas. Todos estos son péptidos opioides. Pero también hay otro péptido opioide, que es la nociceptina, que tiene un efecto antagónico, o sea, que no es que suprime el dolor, sino que lo genera. Si se inyectase a una persona con nociceptina, sentiría dolor. ¿Cómo actúan estos opioides, estos péptidos opioides? Fíjense, tienen receptores, el kappa, el mu y el delta. Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, en este caso disminuye la entrada de calcio, o sea que hay una hiperpolarización. Si se une a estos receptores mu, aumenta la salida de potasio, hiperpolariza. Y si se une a estos receptores delta, disminuye de calcio, hiperpolariza. Es decir, que esta neurona que iba a conducir la información dolorosa está hiperpolarizada y no conduce más esa información. Por eso son analgésicos, suprimen el dolor, porque están suprimiendo la descarga de esta neurona, que es la que lleva esa información dolorosa. Como ustedes ven acá, la dinorfina tiene mayor afinidad por los receptores kappa y por los receptores mu. También se puede unir a los receptores delta, pero tiene menor afinidad. Las encefalinas se unen con mayor afinidad a los delta que a los mu, y las endorfinas a los mu y con menor afinidad a los delta. Pero todos producen analgesia. Y volvemos al sistema analgésico endógeno, ese que les dije que se suprimía el dolor ante el estrés. ¿Cómo hace? Fíjense, esta, por ejemplo, que aquí sea, como les había dicho, una persona que se quiebra una pierna. Acá vamos a ver que en vez de acá llega al hueso. A partir del hueso se manda la información dolorosa a otra neurona que va a llevar la información hacia centros superiores. Aquí se produce la liberación de encefalinas, hiperpolariza a esta neurona y esta neurona no manda más información del dolor. Por eso es que se produce la analgesia. También modulan sensaciones placenteras. No solo que producen analgesia, sino que también van a estar modulando sensaciones placenteras. Y son neurotransmisores endógenos, están dentro nuestro. Bien. Y el último del que les voy a hablar de los neurotransmisores son los cannabinoides.
son compuestos derivados del cannabis sativa, de la marihuana. Resulta que hay cannabinoides endógenos derivados del ácido araquidónico. Ese neurotransmisor se llama andanamida. Pero dentro del cannabis, de la marihuana, hay otros compuestos. Uno de ellos es el tetrahidrocannabinol, que es un componente psicoactivo de la marihuana, que no es el único que tiene muchos componentes psicoactivos, pero este es el más importante. Estos receptores, tanto el endógeno, la anandamida, estos neurotransmisores, como el tetrahidrocannabinol, tienen receptores y tiene muchos receptores de dos tipos, B1 y B2. El más abundante es el B1. Se encuentra en distintas partes del sistema nervioso. El B2 se encuentra en algunas células del sistema inmunológico y produce efectos, suprime la inflamación, o sea, son antiinflamatorios. ¿Cómo actúa este neuromodulador? Porque no es un neurotransmisor. Fíjense, tanto la anandamida como el tetrahidrocannabinol presentan receptores beta-1 en células glutaminérgicas y en células GABAérgicas. Se libera el neurotransmisor, actúa como un receptor y esto produce la síntesis de la anandamida. La anandamida se va a unir a los receptores beta-1 y va a producir estos efectos. Y produce una hiperpolarización. Inhibe la liberación del neurotransmisor. Entonces, cuando el neurotransmisor se une a receptores beta-1, disminuye la entrada de calcio y aumenta la de potasio. Entonces se produce una hiperpolarización. En base a eso veamos algunos de los muchos efectos que tiene. A nivel de la corteza cerebral afecta los procesos cognitivos, los disminuye porque es inhibitorio. También altera la percepción sensorial. A nivel del hipocampo y de la corteza cerebral disminuye los procesos de la memoria, inclusive lo suprime en algunos momentos, hasta tiene una fuerte supresión de la memoria. Actúa en los ganglios de la base y en el cerebelo, disminuyendo la actividad motora. Por eso es muy usado como anticonvulsivante. Por ejemplo, hay convulsiones, hay personas que tienen convulsiones, hay distintos tipos de convulsiones. Hay algunas personas y algunos niños que tienen unas convulsiones muy recurrentes, y que pueden darse muchos episodios en un solo día. Por ejemplo, 10, 15, 20 episodios. Es terrible para quien lo padece y para toda la familia. Entonces, estos cannabinoides pueden usarse como anticonvulsivantes porque disminuye la actividad motora. Una convulsión es una descarga masiva de células, de neuronas en el cerebro. Estas descargas producen espasticidad, o sea que se quedan espasmódicamente, los músculos se contraen y quedan contraídos, o bien tienen muchas sacudidas. También actúan en el hipotálamo, aumentan el apetito y disminuyen la temperatura, o sea que es hipotérmica. En el bulbo suprime el vómito y las náuseas. Al suprimir el vómito se llaman antieméticos y al disminuir la náusea son antinauseosos. En la sustancia gris periacueductal, que se las he nombrado varias veces, esta estructura que está rodeando al acueducto, como su nombre lo indica, está relacionada a los procesos dolorosos, sobre todo al analgésico. Entonces también se produce analgesia.
Y como les había dicho, a través de los receptores beta 2 que se encuentran en algunas células del sistema inmunológico, se los usa como antiinflamatorio. ¿Mm? Es una clase densa. Profe, yo tengo una duda. Diga. No me quedó claro bien cómo es eso que modulan la actividad de las neuronas glutaminérgicas y GABAérgicas. O sea, las neuronas glutaminérgicas y GABAérgicas van a liberar el receptor y, o sea, el neurotransmisor, y ahí ¿qué hacen ellos? O sea, no entiendo esa parte, como en qué momento actúan. Sí, en algunos momentos, en algunas situaciones, cuando el neurotransmisor actúa con el receptor, induce la formación de anandamida. Esa anandamida que se ha formado va en forma retrógrada, porque siempre veíamos que pasaba de la célula presináptica a la posináptica. Acá no, se forma anandamida dentro de la célula posináptica, se libera y esta anandamida va a actuar con receptores en la célula presináptica. Y esto va a producir una disminución de la síntesis y de la liberación, por ejemplo, de glutamato. Profe, ¿actuaría como una retroalimentación negativa en ese caso? Así, algo así. Nada más que esta retroalimentación no sería por el glutamato, sino por una nueva sustancia que se formó, que es la anandamida. Y si Profe, no, en ese caso estaríamos hablando de un heterorreceptor, entonces. exactamente, ni más ni menos. Excelente ejemplo, excelente, le agradezco que lo haya invocado. Es un heterorreceptor, porque un homorreceptor sería un receptor para glutamato. Esto es un heterorreceptor, porque es un receptor para una sustancia distinta a la que está sintetizando la neurona. Le agradezco el aporte que hizo. ¿Mm? Eso es un heterorreceptor. ¿Mm? Esta clase, chicos, van a salir salpicados de neurotransmisores y quizás tengan en llamas el cerebro. La profe busca poner un poco de paño frío a esta exigencia que vamos viendo. Ahora vamos a seguir un poquito más y ya queda menos. Ya hemos terminado con los neurotransmisores. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme, para que analicemos? Profe, Sí. entonces el concepto de autorreceptor o heteroreceptor depende que es un neurotransmisor diferente, no de que está el neurotransmisor, el autorreceptor, el receptor está en la misma neurona o en neurona diferente. Solamente depende de la diferencia si hay un neurotransmisor diferente. Exactamente, de eso depende. ¿Mm? Es un neurotransmisor distinto al que liberó esta neurona. Un compuesto químico, porque esto en realidad no es un neurotransmisor, es un neuromodulador más que nada, tal como usted lo dijo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta más? Yo, de nuevo. Sí. ¿El CB2 también actúa así? O sea, como estaría, sí, como se ve uno acá como el ejemplo. Exactamente, sí. Gracias. No, de nada. ¿Seguimos? Ya queda menos. Muy bien. Vamos a entrar ahora a los fenómenos sinápticos. ¿Mm? Hasta aquí habíamos dicho que se abrían los canales, entraba el sodio, el calcio, salía el potasio, entraba el cloruro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Se producen, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona posináptica. Y recuerden que todo lo que se producía acá, por acá se producía, venía el potencial de acción que liberaba el neurotransmisor. Y acá se producían potenciales posinápticos, excitatorios o inhibitorios. No se producen potenciales de acción. ¿Mm? Fíjense cuando se producen sumas, se suman. Todas estas descargas se van a ir sumando. Pero la suma puede ser espacial o bien puede ser
temporal. ¿Cuándo es espacial? Cuando tenemos, por ejemplo, acá 3 botones terminales que van a descargar. Supongamos que descargue un glutamato. Entonces, viene un botón, descarga glutamato, acá descarga glutamato, acá descarga glutamato, y se produce potencial postsináptico excitatorio, excitatorio, excitatorio. Esto quiere decir que el potencial de membrana se va a elevar. Si todo esto tiene la fuerza para llegar al nivel de descarga, acá se va a producir un potencial de acción. Si no tiene la fuerza, va a quedar la membrana más excitada, pero sin potenciales de acción. Supongamos que con estos dos ya es suficiente para alcanzar el umbral. Entonces, con el tercero ya alcanza el umbral y se produce un potencial de acción. Estos son potenciales postsinápticos electrotónicos que no se descargan. ¿Cómo se caracterizan? Porque esta es una descarga simultánea de los 3. Simultáneamente, estas descargas van a producir un aumento en el potencial de membrana en reposo. A diferencia de esta, acá no van a descargar 3 botones, vas a descargar uno solo, pero con una salva, un tren, una sucesión de potenciales de acción. Entonces, fíjense, con el primer potencial de acción se produce una despolarización, empieza a repolarizarse y viene el segundo potencial de acción. Aumenta más la despolarización, empieza a repolarizarse y llega el tercer potencial de acción. Y llega, supongamos que aquí esté el umbral. Acá llega al umbral y se dispara el potencial de acción. Entonces, ¿qué hacen? Esto es una suma espacial donde hay 3 botones terminales que están descargando simultáneamente y esta es un solo botón que descarga una sucesión de potenciales de acción. Todo esto puede acercar a que acerquen al nivel de descarga y que se produzca una despolarización, un potencial de acción. Esa es la sumación. Pero no siempre son potenciales postsinápticos excitatorios. También hay inhibitorios. Inclusive, acá también puede haber inhibitorios. Estos 3 que sean inhibitorios y en vez de producirse un aumento en el potencial de acción, se haga cada vez más hiperpolarizada la fibra. Y lo mismo acá. No siempre son excitatorios. Algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. ¿Y cómo puede producirse las inhibiciones? Fíjense, la inhibición más simple es, esta es una célula excitatoria, que va a ser sinapsis con una interneurona inhibitoria, y esta va a descargar su neurotransmisor acá, de manera tal que esta se hiperpolariza. Si yo no tuviese esta célula inhibitoria, esta descarga encima de esta y se produce un proceso excitatorio. Pero si en el medio pongo una neurona inhibitoria, esta no va a descargar. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor va a producir, por ejemplo, la entrada de cloruro, si esta fuese glicina, va a hiperpolarizar y no va a producir un potencial de acción. Esto es una inhibición directa, mientras que esta es indirecta. ¿Cómo funciona esta? Esta es la neurona excitatoria que va a descargar el neurotransmisor excitatorio sobre esta neurona. Y acá se puede llegar a producir el potencial de acción. Pero si hay una neurona inhibitoria, y fíjense que la inhibe a esta previo a la sinapsis, o sea, es una inhibición presináptica, esta libera un neurotransmisor, hiperpolariza esta membrana,
que aunque venga un potencial de acción, esta hiperpolarización neutraliza ese potencial de acción. Y esta neurona no descarga. Esto es lo que se llama una inhibición indirecta. Y cuando veamos sistema analgésico endógeno, vamos a ver las dos. Inhibición directa y la inhibición indirecta o presináptica. ¿La han entendido a esta o quieren que la vuelva a explicar? ¿Puede volver a explicar, profe? Sí, Por ¿cómo? favor. Sí. Supongamos que esta neurona libere glutamato. Acá. Libera glutamato, va a interactuar con esta neurona que libere acetilcolina. Entonces, esta liberación de glutamato va a formar muchos potenciales postsinápticos excitatorios acá, y acá se va a producir el potencial de acción. ¿Sí? Si no estuviese esta neurona, si esta descargase directamente acá. Pero como hay una interneurona inhibitoria, esta que es excitatoria va a excitar a esta. Esta, al estar excitada, va a liberar un neurotransmisor inhibitorio. Y si este neurotransmisor es inhibitorio, va a producirse un potencial de acción acá. ¿Qué creen? No. No, exactamente, porque está inhibiendo. Esa es una inhibición directa. Esta neurona está inhibiendo directamente a esta otra. Ahora veamos este otro caso. Hagamos de cuenta que todavía no está esta neurona. Esta es una neurona excitatoria. Va a descargar el neurotransmisor en esta neurona. Si es excitatoria y tiene la intensidad suficiente, los potenciales postsinápticos excitatorios suficientes, ¿va a producir un potencial de acción acá? Sí, sí puede. Sí, sí puede. Pero si a esta neurona, ahora sí le agrego esta otra que es inhibitoria, esta va llevando un potencial de acción. Pero esta descarga neurotransmisor inhibitorio e hiperpolariza esta membrana. Entonces tenemos acá potenciales postsinápticos inhibitorios que se oponen, es la fuerza opuesta al potencial de acción. Entonces, ¿ustedes creen que va a descargar esta neurona acá? Ahora ¿Esta de ya acá? No. No descarga, no descarga. Esta neurona indirectamente está inhibiendo a esta otra. En realidad indirecta, porque la inhibe a esta, a la presináptica. ¿Y qué hace? La presináptica no puede liberar su neurotransmisor. Y esto es lo que ocurre también en el sistema analgésico endógeno. ¿Dónde van a ver esta? La van a ver mucho, mucho en el segundo trabajo práctico de somático, cuando vean los reflejos medulares. Por ejemplo, el reflejo miotático inverso o el reflejo flexor. Hay inhibiciones que se hacen con estas interneuronas que contienen glicina. Yo se los dejo ahí, ustedes cuando lleguen a ese punto, para ese trabajo práctico, se van a acordar de esta interneurona inhibitoria. Y estos dos tipos de inhibiciones, la presináptica y la postsináptica, esta la vamos a ver en la clase que viene cuando veamos sistema analgésico endógeno. Quiere decir que esta neurona va a estar hiperpolarizada y no va a producir potenciales de acción. Dentro de los fenómenos sinápticos tenemos los circuitos. Los circuitos son los sustratos anatómicos de muchos procesos como la facilitación, la reverberación, la oclusión, etc. Estos circuitos pueden ser divergentes o convergentes. Cuando un circuito es divergente,
cuando una neurona se divide y va a inervar 2 o más neuronas. A la vez, esta también se va a dividir y va a inervar más neuronas. Entonces, fíjense, la señal que viene de una sola neurona, una sola señal, es transmitida por muchas otras neuronas. Es decir, que esta señal se amplificó. Por ejemplo, hay una neurona en la corteza motora, se activa y con esta sola neurona puede llevar información y mover muchas fibras musculares esqueléticas. ¿Por qué? Porque esta neurona se amplificó la señal, a partir de una se activaron muchas neuronas. Esto es un circuito divergente. Hay otros circuitos que son convergentes, lo opuesto. Fíjense, 2 neuronas o más confluyen en una sola. Y así sucesivo. Entonces, fíjense que acá muchas neuronas descargan y llevan la información a una sola neurona, a una sola neurona. ¿Y esto por qué es importante? Porque aumenta las posibilidades que se genere acá un potencial de acción. Acuérdense que acá en las neuronas postsinápticas no se generan potenciales de acción, no. Se generan potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, que si alcanzan el umbral acá, en el cono axónico, van a llegar a formar un potencial de acción. Entonces, que haya muchas descargas aumenta las probabilidades de que se generen muchos potenciales postsinápticos excitatorios y que acá en el cono axónico de esta neurona se produzca un potencial de acción. Otra cosa que puede ocurrir es la facilitación. Fíjense en estos procesos. Una neurona divide y ramifica sus axones y va a hacer sinapsis con muchas otras neuronas. Fijémonos acá. Acá hay un botón terminal, una neurona. Y acá, en esta neurona confluyen 2 o 3 botones terminales. Si comparamos esta y esta neurona, y las dos tienen potenciales postsinápticos excitatorios, a esta que tiene 3 botones que descargan, va a generar potenciales postsinápticos excitatorios que acá van a llegar a producir un potencial de acción. Entonces, esta neurona va a descargar. En cambio, esta ha generado potenciales postsinápticos excitatorios, pero son mucho más débiles que esta. Entonces, esta no va a generar un potencial de acción, no descarga, pero sí está facilitada. Su potencial de membrana en reposo aumentó y se acercó al umbral. No lo alcanzó, pero sí está más cerca. Es más excitable. Por eso se dice que esta neurona, o esta, que es lo mismo, está facilitada. Se acercó al umbral, aunque no genere un potencial de acción. En cambio, estas que están acá, estas sí han podido alcanzar el umbral y generar un potencial de acción. Y estas son las que sí descargan. ¿Entienden el concepto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, una cosa es la descarga, una cosa es que alcance el potencial de acción y otra cosa es que esté facilitada. No alcanzó el potencial de acción, pero sí están más cerca del umbral. Y por último, esto sí es lo último, y esto lo tienen en el segundo trabajo práctico, que es muy complejo, no este concepto,
sino que es bastante largo ese trabajo práctico, los circuitos reverberantes. El reflejo flexor es un reflejo que cuando yo me quemo, saco la mano. Pero si me quemé mucho, no solo que saco la mano, sino que la mano queda lejos de la fuente que me quemó por mayor tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Fíjense, esta vía es la vía sensitiva que proviene de mi mano. Yo me quemo, se activa esta neurona sensitiva que lleva la información dolorosa. Y se ramifica y hace sinapsis con todas estas interneuronas. Esta neurona es la neurona motora que va a inervar los músculos que me permiten alejar la mano de la llama con la que me quemé. Entonces, fíjense. Profesora, Sí. disculpe, No hay digo. un compañero en el chat que él pregunta, Luis Brandam, ¿cuál es la diferencia entre excitación y facilitación? Sí, muy bien, le agradezco que me lo diga. Volvemos atrás. Fíjense, veamos un ejemplo. Estas neuronas están activadas y descargan. Esto significa que la descarga de esta neurona va a generar acá potenciales postsinápticos excitatorios. Esos potenciales postsinápticos excitatorios se van a sumar, 1, 2, 3, se van a sumar hasta llegar al umbral. Cuando llegan al umbral, generan un potencial de acción en esta neurona. Esta neurona genera potencial de acción. Esta neurona no genera potencial de acción. Donde está la zona de descarga, se generó un potencial de acción. Donde está la zona facilitada, no se generó un potencial de acción. Pero va a decir, bueno, pero profe, si está descargando, sí, está descargando. Está generando potenciales postsinápticos excitatorios, correcto, está generando. Pero esos potenciales no han logrado llegar al umbral de esta neurona y no ha producido un potencial de acción. Sin embargo, el potencial de membrana se ha modificado. No es lo mismo de otra neurona que puede estar, por ejemplo, por acá, que no ha tenido ninguna descarga. Esa neurona que podría estar por acá tiene su potencial de membrana en reposo normal. Esta no la tiene normal, porque este botón ha descargado. Ese potencial de membrana en reposo se ha perturbado, aumentó, aunque no llegó al umbral. Como no llegó al umbral, no produjo un potencial de acción como sí ocurre acá. Esta genera potencial de acción. Esta también. Estas han llegado al potencial de acción. ¡Pum! Llegan al potencial de acción, son de descarga porque pueden descargar neurotransmisor. Esta no va a descargar el neurotransmisor, ni esta tampoco. ¿Por qué? Estos neurotransmisores se han liberado, pero no han sido lo suficientemente fuerte el potencial postsináptico excitatorio para llegar al umbral. A lo mejor si viene otra neurona y descarga, aunque sea poquito, como el potencial de membrana ya está más elevado, le va a ser más fácil. Les muestro otra diapositiva de atrás para que ustedes vean esto de que llega o no, mucho más atrás. Esperen un poquito. Ya les voy a mostrar dónde. Porque si no hablo y parece muy abstracto. Ya, acá. Miren. Este era el concepto. Cuando se libera el neurotransmisor se producen potenciales postsinápticos excitatorios. Acá. Se produce un potencial postsináptico excitatorio, pero no llega al umbral. Para que llegue al umbral, o sea, para que se produzca un potencial de acción, tiene que tocar el umbral. Este no lo tocó. Se producen potenciales postsinápticos excitatorios. Se puede producir 1, 2, subir un poco más según la cantidad de descargas que tiene.
Pero si no lo toca al umbral, no se va a producir un potencial de acción. Ahora, esta neurona, en este momento, está más excitable que cuando estaba acá. Fíjense que acá se acerca al umbral. Al acercarse al umbral, se hace más excitable. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar al umbral que cuando estaba en el potencial de membrana en reposo. Eso es lo que le pasa aquí donde estábamos, acá. Estas neuronas, el potencial de membrana se elevó y está más cerca del umbral, pero no lo ha llegado a tocar. Por eso no van a generar potenciales de acción. A diferencia de estos, que estos sí, esas descargas han llegado a despolarizar tanto a la neurona como para llegar al umbral. No sé si con eso le queda claro. Profe, entonces el concepto de excitación sería cuando se alcanza el potencial de acción. Perfectamente, perfectamente. Cuando se alcance el umbral sería Cuando que va a generar el potencial de acción. Cuando se genera el potencial de acción, claro. Exactamente. Estas están excitadas. Estas no están excitadas, están facilitadas. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? A veces es un poco difícil entenderlo. ¿Mm? Entonces, volvamos a este que es el último pasito. Fíjense, esta es la neurona sensitiva y esta es la motora que me llevaba a sacar la mano. Acá descarga el neurotransmisor y pasa por todas estas interneuronas. Acá, viene por acá, y esta no solo que tiene este circuito de interneuronas, sino que saca colaterales y vuelven a descargar. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa en esta neurona? Primero llega esta descarga, después llega esta otra, después llega esta, y no solo llega esta, sino que como reverbera, vuelve a descargar. Entonces, en esta neurona se producen muchos potenciales postsinápticos excitatorios. No solo que se producen muchos, sino que se producen y vuelven a producirse más y vuelven a producirse más. Esto es circuito reverberante. Esto que vuelve a descargar para acá. Y esto lo van a ver en reflejo flexor. Y el último punto es el retardo sináptico. ¿Qué es el retardo sináptico? Es el tiempo que transcurre desde que se libera el neurotransmisor hasta que hace el efecto en la neurona. Entonces, un neurólogo puede saber si hay un problema en un reflejo, si hay un deterioro en las neuronas, porque él ya sabe que acá se produce 0,5 segundos, 0,5 segundos, 0,5 segundos. Supongamos que fuese un reflejo que viene una neurona somática sensitiva y una neurona, o sea, que esta llega para acá. Va a tener solamente un tiempo muy breve en verse el efecto, pero esta que tiene muchas interneuronas, se ve que se van sumando todos esos 0,5 milisegundos. Solamente para eso sirve. Pero el retardo sináptico en sí es el tiempo entre que se libera el neurotransmisor y se produce el efecto en la motora postsináptica, en la neurona postsináptica. Y con eso hemos terminado esta clase. ¿Les queda alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, chicos, me alegro.